En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, por todos los bienes que nos has concedido. Te bendecimos por el Papa Francisco en este día de los apóstoles Pedro y Pablo. Que lo bendigas, que lo cuides y que nos siga confirmando en la fe. Te pedimos también por el Papa Benedicto XVI, emérito, que lo consueles, que lo ayudes en la vejez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, al segundo día de nuestros estudios del Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos titulado Creemos y Conocemos. El día viernes hemos hablado sobre la historia del Catecismo, casi a la par con la historia de la catequesis. En este día vamos a hablar del tema del catecismo, vamos entrando un poco más, como instrumento para la transmisión de la fe. Es muy importante el tema de la transmisión de la fe y cómo el catecismo va a ser ese instrumento válido que los papas, tanto Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, nos van a invitar a acoger y utilizar el catecismo para poder transmitir la fe. Así que vamos a comenzar este primer punto de nuestro tema de esta noche. Entonces, el título de esta noche es el Catecismo de la Iglesia Católica, instrumento válido para la transmisión de la fe. Antes que iniciar, es importante ponernos de acuerdo en las siglas que vamos a utilizar de aquí en adelante, y los que son mis alumnos siempre me han escuchado citar de este modo. Las siglas que vamos a usar para el catecismo es CCE, tomado del latín Catechismus Catholicae Ecclesiae, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando pongo las siglas CCE en adelante, va a indicar el catecismo y al lado pondré el número. Entonces, hay distintas maneras de utilizar las siglas. Algunos, el padre Lorriaga, que ha sido un gran profesor en la Facultad Redentoris Mater de Callao y también mi director de tesis, tanto en la licencia en teología como en el doctorado, a él le gustaba utilizar como CICAT, C mayúscula, I mayúscula, la C mayúscula y AT minúscula y punto, ¿no? Entonces, una manera que él utilizaba de citar, yo utilizo esta manera desde el latín Catechismus Catholicae Ecclesiae. Dicho esto, nuestro tema va a estar dividido en dos puntos. Primero, una referencia para la fe cristiana, es decir, el catecismo, la referencia para la fe cristiana. Y segundo, la nueva evangelización. Es decir, el catecismo, ¿no?, como instrumento para la nueva evangelización. Cuando hablamos de que el catecismo es una referencia para la fe cristiana, primero tenemos que ver cómo, a la luz de lo estudiado el día viernes, hemos visto cómo el catecismo en la historia de la Iglesia ha sido ese instrumento
para poder ayudar a los sacerdotes, a los papás, a los padres de familia, para poder transmitir la fe. Pero también ha sido útil para la instrucción. Sin embargo, con la palabra catecismo se entendía como catequesis para la fe, para los niños, ¿no? El catecismo dominical, tanto en la primera evangelización, ¿no? Los catecismos que daban a los indios en las puertas de las iglesias, tanto aquí cerca en Santa Marta o en Yanaguara, ¿no? Y todavía quedan la cruz grande con todos los signos de la pasión en la puerta de las iglesias, como también Caima, que eran parroquias de indios, ¿no? Y donde había que dar el catecismo dominical. Entonces, catecismo dominical era sinónimo de catequesis para niños o para aquellos, en este caso en Arequipa, como en la evangelización peruana, pues era para los indios que no conocían la fe cristiana. Entonces, ese significado que tenía el catecismo, pues hay que entenderlo en sentido más amplio, y de hecho el catecismo del Concilio de Trento ha ayudado para poder entender que el catecismo no es solo para niños, sino también para adultos. Si vemos el diccionario de la Real Academia Española, la definición de catecismo en el diccionario será como un libro elemental para la formación de los niños. Es decir, todavía tiene una concepción de que el catecismo es para niños y no para adultos. Sin embargo, el título de catecismo en el catecismo de la Iglesia Católica que conocemos, y el catecismo del Concilio de Trento, que la semana pasada les he mostrado, o llamado también como catecismo para párrocos, no es para niños, sino es para, como decía el Papa Juan Pablo II, son exposiciones autorizadas del depósito de la fe, en un sentido catequético, pedagógico, y los destinatarios principales son los pastores, ¿no? Son los pastores y los fieles en general. Ahora, si tienen el catecismo a mano, si ustedes tienen el catecismo a mano, hay una constitución apostólica, ¿no? Que dice Fidei Depositum. Con esta constitución apostólica, el Papa Juan Pablo II, en el año 1992, el Papa ha aprobado y ha decretado su publicación. En el número 4 de esta carta, y después en el mismo catecismo, en el número 4, dice que muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos. Entonces, en el número 4 de este catecismo va a hablar, ¿no? Va a hablar de que la catequesis es todo un conjunto para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan vida en su nombre, como decía el apóstol San Juan en el Evangelio, en Juan 20:31, que estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. De tal modo que la catequesis es una educación en la fe. ¿Y quién es el que educa en la fe? Son los pastores y también los padres y todos los
fieles. En este sentido, también están los catequistas. Por tanto, dice el Papa en Fidei Depositum, pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Entonces, este catecismo es un texto seguro. Habíamos puesto una exposición autorizada del depósito de la fe. Este catecismo, continúa el Papa Juan Pablo II en Fidei Depositum, les es dado para que les sirva de texto de referencia, seguro y auténtico en la enseñanza de la doctrina católica. Entonces, primera cosa que nos dice el Papa Juan Pablo II es texto de referencia, seguro y auténtico en la enseñanza de la Iglesia Católica. He utilizado este término un poco más técnico para poder decir que son exposiciones autorizadas del depósito de la fe. El Papa Juan Pablo II, en esa carta Constitución Apostólica, titulada Depositum de la Fe, el depósito de la fe, conservar este depósito es misión que el Señor confió a su iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Es decir, la iglesia es la que custodia el depósito de la fe. Pero la pregunta es, ¿qué es el depósito de la fe? ¿No? ¿Qué es el depósito de la fe? Porque esta palabra es un poco más técnica, pero no es tan difícil de entenderlo. Ahora se los explico. El depósito de la fe es todo aquello que Jesús ha enseñado, ha predicado, ha realizado, como dice el concilio, con hechos y palabras, ¿no? El concilio va a utilizar una palabra en latín, gestas verbisque, ¿no? Es decir, con hechos y palabras, el concilio ha utilizado. Perdón, entonces el Jesucristo nos ha dado a conocer, ¿no? Nos ha dado a conocer por medio de hechos. Padre Walter, no le escuchamos. Estoy mirando. ¿Aló, me escuchan? Sí, yo lo escucho clarísimo. Aumenta volumen, Ángela, tú. A ver qué ha pasado. Muy bien se le escucha, padre. Yo lo escucho muy bien. Ya. Sí, yo también. Está muy bien el volumen. Ok. Entonces, Ángela, algo ha pasado. Entonces, decía que el depósito de la fe es todo aquello que Jesús ha transmitido, ha entregado a los apóstoles por medio de palabras y los signos y las instituciones, de tal modo que este depósito de la fe que ha entregado Jesús por medio de la predicación, por medio de los milagros que él ha realizado, ¿no? Han sido recibidos por los apóstoles y los apóstoles han entregado a la iglesia. Y este depósito de la fe, ¿no? Se ha transmitido, parte se ha puesto por escrito, y esto es la Biblia, y parte sigue en tradición, predicación oral, que se llama la tradición viva de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿No? Este depósito. Padre Walter, no le estamos escuchando. Hermano, es un problema tuyo porque nosotros sí escuchamos clarísimo. Sí, escuchamos nosotros, padre. Ángel y Solina es problema de su equipo. Nosotros escuchamos. No ya yo le estoy mandando mensaje.
No hay audio, yo también le escucho, dice. No le escucho. Yo también le escucho, dice. Entonces, ¿no? En todo aquello que ha sido entregado por Jesucristo a los apóstoles a la iglesia la que hace es custodiar este depósito, custodiar, transmitir e interpretar. Esa es la misión de la iglesia, de toda la iglesia, pero que lo hace el magisterio de la iglesia, ¿no? En función de todos nosotros. Por tanto, este catecismo de la Iglesia Católica, que es una exposición autorizada del depósito de la fe en sus 4 partes, en los mandamientos, en el credo, la primera parte, los sacramentos, los mandamientos y la oración, pues es una obra de gran envergadura que ha durado 7 años con el cardenal Ratzinger a la cabeza en su composición. Al inicio eran 12 personas, después 40 más que se añadieron, ¿no? Todos expertos en todas las materias de teología, Biblia, liturgia, catequesis, santos padres y todo lo demás. En la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica hay un contexto histórico, social, que es importante que nosotros lo podamos ver, porque después del catecismo, después del Vaticano II, muchas personas ya no sabían qué es lo que creen los cristianos. Ciertamente estaba el catecismo de Trento, ¿no? El tridentino, que ha sido un catecismo pedido por el Concilio de Trento, redactado 3 años después del concilio y publicado en 1566, y este catecismo era el único válido para este tiempo. Pero este catecismo, pues todavía es del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, con el Concilio Vaticano II, con una llamada a la renovación de la teología desde el misterio de Cristo y de la historia de la salvación, hubo una crisis también en la teología, en la fe, porque algunos, ¿no? Algunos pensaron que lo antiguo había que desechar, para construir todo nuevo. Y entonces también en la teología se buscaron exposiciones, conceptos y rehacer toda una teología, pero como con cierta novedad. Hay un teólogo apellidado Dulles, británico. Él decía que en su tiempo, cuando él comenzaba sus estudios, justamente después del Vaticano II, lo novedoso era lo más atrayente. Y si en ese novedoso hablabas contra el Papa, contra la Iglesia, era aún todavía más atrayente. Y entonces, en esa circunstancia, No quiero que me vean. en esa circunstancia donde había todo lo novedoso, pues era fácil, ¿no? Buscar también caer en de algún modo en esa selva de ideas nuevas. Pues había muchos cristianos que ya no sabían qué atenerse, porque muchos decían que lo antiguo ya pasó de moda, ahora todo es nuevo, ¿no? Pasó lo viejo, todo es nuevo, como dice Pablo, pero se olvidaban de algo muy importante, que el Vaticano II no cortó nada con lo antiguo, sino, como decía el Papa Benedicto el 22 de diciembre de 2005, que va a hablar de una hermenéutica de la continuidad, que el Vaticano II hay que interpretarla como una hermenéutica de la continuidad, en continuidad con toda la tradición
de la Iglesia y la tradición teológica. En ese sentido, pues también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, está insertada como expresión, continuación del Vaticano II. ¿Por qué? Porque expresa todo el pensamiento del Vaticano II. Primero, el catecismo expresa el pensamiento del Vaticano II, toda la doctrina. Es decir, es fiel al contenido doctrinal del Vaticano II. Primero. Segundo, está al servicio del concilio, ¿no?, a través del sínodo del 1985 que pidió a Juan Pablo II que hiciera un catecismo. Y tercero, el catecismo es parte de la aplicación de la puesta por obra del Concilio Vaticano II. En ese sentido, y en esa selva de pensamientos nuevos, el catecismo de la Iglesia Católica viene, como decía Juan Pablo II, como referencia, texto seguro de la doctrina de la Iglesia Católica. Porque en ese contexto, ¿no?, se preguntaban mucho, ¿se puede ser cristiano hoy de modo razonable? Es decir, la pregunta va por el otro lado, en otro sentido también. ¿Que fe y razón están en armonía o son opuestas? ¿No? Un mundo que vive en esa oposición entre cultura y religión, entre fe y razón, pues naturalmente ve que la fe es algo que se reduce a lo personal, a lo íntimo de la persona, pero y aún más ha afectado un concepto de fe que no es lo correcto propiamente, ¿no?, que llegaba hasta el Vaticano II, la fe como creer aquello que no se ve, ¿no? Pero ese concepto de fe como creer a que aquello no se ve es limitado, aún más no expresa del todo lo que realmente es la fe. Por eso el Papa Benedicto hablaba en varias ocasiones que la fe, creer no es cerrarse los ojos y dar un salto, sino, y el Papa Francisco lo va a tomar en Lumen Fidei. Sabemos que Lumen Fidei es una encíclica escrita a 2 manos y está ahí la mayor parte del pensamiento del Papa Benedicto, ¿no? Y en Lumen Fidei se afirma que aquel que cree, ve. Que el que cree, ve. O sea, el que cree no se cierra los ojos. Explicará el Papa, explicará también José Granados. Aquel que cree, ve. Y la pregunta es, ¿cómo ve? ¿Ve con estos ojos físicos? Y la respuesta es sí. Porque para poder creer no hace falta cerrar los ojos. Porque aquel que cree, ve. ¿Qué ve? Más allá de lo que ven los demás. Porque creer en las realidades espirituales, ¿no? Y por eso no es decir, creer en las realidades espirituales no es signo de que hay que cerrar los ojos para ver la realidad espiritual. Porque en la misma línea, Benedicto decía que es importante cambiar el concepto de qué es real, porque estamos tan metidos en las universidades, en los colegios, en todas partes, que lo real es aquello que veo. Pero eso es fruto del positivismo inglés, de un materialismo. Para el materialismo, ¿qué es lo real? Aquello que ves.
aquello que ves. Eso es lo único real, aquello que se ve. ¿Y qué es lo verdadero? Aquello que se puede demostrar en un laboratorio. Estas dos concepciones de lo real, de la realidad y de la verdad, que son fruto del positivismo inglés y que con un tono de cientificismo y de objetividad, ¿no? Y de objetividad que entra en las universidades, en las ciencias, ¿no? Y eso mismo también afecta a la iglesia. Entonces el cristiano se pregunta, si lo real es lo que veo, entonces el mundo espiritual que no lo veo, entonces tengo que cerrar los ojos para poder creer en este mundo espiritual, en esta realidad espiritual. Pero el hecho de que sea espiritual, como la gracia, como el Espíritu Santo, como Dios mismo, que es espíritu, no quiere decir que sea irreal. Claro, para una persona que tiene un concepto de que lo real es lo que ve, entonces lo espiritual puede ser sinónimo de irreal. Pero esto no es así. Esto no es así. Y no puede ser de ninguna manera así. Porque la realidad y la verdad, ¿no? No es lo que es idéntico a lo que veo, porque la verdad se define por adecuación, no por identidad. Santo Tomás de Aquino definía la verdad como adequatio rei et intellectus, ¿no? Adecuación de la cosa y de la inteligencia, pero no una identidad, porque yo conozco este libro, tengo el concepto del libro, pero no tengo este libro en mi cabeza. ¿Por qué? Porque hay una adecuación a lo que tengo en la cabeza, el concepto del libro, ¿no? Y el libro real que tengo a mano. Hay una adecuación. Pero si es idéntico, si fuera idéntico, tendría que tener este libro, este catecismo, pero también el catecismo de monomaterial en mi cerebro. Y que eso no es posible. Entonces conocemos por medio de abstracción. Por tanto, ¿no? La pregunta de si se puede ser cristiano de modo razonable, es decir, de modo que entre fe y razón haya una armonía, la respuesta del catecismo es sí, porque la fe no nos saca de la realidad de este mundo, la razón, la fe no destruye la razón, al contrario, como decía San Agustín, ¿no? Todo aquel que cree, piensa, ¿no? Y todo el que piensa puede llegar a creer, de tal modo que el que no piensa no puede creer, ¿no? Por eso los gatitos, los perritos, ¿no? Que son mascotas hermosas, pero que no razonan, no piensan, por tanto no pueden hacer el acto de fe, ¿no? En esta circunstancia es que aparece el catecismo como un documento, como un libro de doctrina cierta, una referencia válida de lo que cree, de lo que profesa, de lo que celebra, de lo que reza la Iglesia Católica. Por tanto, el catecismo es un libro sobre la fe, es un libro sobre la fe, el catecismo, ¿no? Y expresa la unidad de la fe. No solo es un libro que nos habla de la fe de la Iglesia Católica, sino también es una expresión de la fe universal, la universalidad de la fe. Porque en este catecismo, en su composición, y decía el Papa Benedicto, ¿no? Contaba que cuando el Papa Juan Pablo II le convoca y les encarga esta misión de hacer el catecismo de la Iglesia Católica,
pues dice el Papa Juan Pablo II, pues tenía miedo de que no se pudiera lograr por la diversidad de expresiones, por la diversidad de países y lenguas, y que el catecismo, como lo pidió el Papa Juan Pablo II, tenía que expresar la fe común de toda la Iglesia católica. Y de hecho, por eso el Papa Benedicto decía que es un milagro, ¿no? Él siempre lo calificaba un milagro, el hecho de que el catecismo exprese de modo cierto la fe de toda la Iglesia católica, esta universalidad de la fe. El Papa Benedicto XVI, ¿no? En el Yucat invitaba, el Yucat es este catecismo amarillo, ¿no? que es el catecismo para los jóvenes, que se ha hecho en varios idiomas, el Yucat, ¿no? Catecismo joven de la Iglesia Católica. Y el Papa Benedicto XVI escribió el prólogo de este catecismo en 4 páginas y un poquito más. Y en estos 4 páginas va a hablar a los jóvenes y les va a invitar a poder conocer con pasión, estudiar con pasión el catecismo de la Iglesia Católica. El Papa, como este catecismo, este Yucat es para los jóvenes, el Papa decía, así como un especialista en computadoras, en informática, tiene que saber todos los circuitos de la computadora, pues igual, del mismo modo, el cristiano tiene que conocer todo lo que cree y enseña la Iglesia Católica. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II también, todavía en 1992, en este documento Fidei Depositum, dice, lo declara como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento legítimo y válido al servicio de la comunión eclesial. Es decir, es la regla. La regla es la medida. Es decir, ¿se ajusta esta medida? No se ajusta. La regla es como el molde, ¿no? Para poder hacer una imagen, esos que hacen los escultores por molde, pues hacen el molde y según el molde sale de modo correcto. Si el molde se malogra, ya la imagen no sale bien. Entonces, la regla segura para la enseñanza de la fe y es instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Es decir, hemos dicho que el catecismo expresaba la universalidad de la fe de la Iglesia universal, ¿no? Expresaba la fe de toda la Iglesia, pero al mismo tiempo el catecismo nos une a toda la Iglesia. Es decir, no solo cuando se compuso el catecismo manifestó teólogos, obispos, conferencias episcopales de todo el mundo se han unido para dar su opinión, para poder aportar, sino al mismo tiempo también el catecismo en manos de todos los creyentes expresan la fe de toda la Iglesia. De tal modo, nosotros teniendo en mano desde Arequipa, desde la parroquia San Antonio Abad, ¿no? un católico en China o en la India o en Norteamérica o en la selva, pues recibe y entramos en comunión con toda la Iglesia a través de este instrumento válido del magisterio de la Iglesia. Igual el Papa Benedicto XVI, cuando publicaba el compendio, ¿no? En el año 2005, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es más pequeño y está hecho en preguntas y respuestas
pero al lado el Papa pone los números del catecismo como referencia al catecismo, pues decía el Papa, ¿no? 4 cosas. Benedicto XVI, en esta publicación, en la introducción al compendio, decía que el catecismo de la Iglesia es modelo de exposición armoniosa y auténtica de la fe. En la misma línea que Juan Pablo II, regla segura, instrumento válido, legítimo, utiliza este término armoniosa, ¿no? Algunos teólogos como Pedro Rodríguez o Ramiro Pellitero, pues utilizan una imagen de sinfonía, una sinfónica, o también utilizan el tema del pentagrama, ¿no? El catecismo es como el pentagrama para poder leer la fe de la Iglesia, una exposición armoniosa y auténtica de la fe, de la moral católica, válido para el anuncio de la fe, para la transmisión de la fe, y válido también para la elaboración de catecismos locales. Les había hablado de un catecismo de Abancay hace tiempo, un catecismo mayor y menor en color azul, el catecismo de Abancay, pero también Lima ha sacado su catecismo, ¿no? Este pequeñito catecismo menor, ¿no? Que ha sido editado en tiempos del cardenal Cipriani, que ha tenido bastante alcance, ¿no? Bastante también difusión, o también como Piucat. Piucat, los de Piura, el obispo de Piura ha publicado este Piucat como imitación de Yucat, Piucat, es decir, catecismo de Piura. Estos catecismos pues tienen como fuente y referencia al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso la elaboración de los futuros catecismos después del 92 siempre tienen como referencia al catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, el catecismo de la Iglesia Católica, ahí pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el catecismo de la Iglesia Católica encontramos, ¿no?, una fuente que es la Sagrada Escritura. En cada número encontramos textos bíblicos en abundancia, pero estos textos bíblicos no están de adorno para nosotros poder ilustrarnos, sino que el texto bíblico es fuente de la doctrina que va a enseñar, porque la Iglesia Católica y la teología católica tiene su fuente. Su fuente es la Sagrada Escritura, desde donde parte, juntamente con la tradición, a fundamentar todo el corpus doctrinal que la Iglesia transmite. Por eso, la Sagrada Escritura y los santos padres, en segundo lugar, que son expresión de la tradición y la liturgia antigua, pues no están de adorno, no están solo cuando se cita a San Agustín, a San Jerónimo, San Ambrosio, o se cita a San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén, o cualquier otro padre de la Iglesia. El catecismo está citando sus propias raíces, las propias raíces de la Iglesia. Está yendo a la fuente misma. En cambio, antes del Vaticano II y la teología apologética
¿no? La apologética ha pasado de moda, era un método teológico actualmente ya superado, pasado de moda. Pero la apologética, ¿qué hacía? La apologética ponía una tesis teológica, y esa tesis había que defenderlo a toda costa. Y para defender esa tesis se utilizaba, escuchen bien la palabra que estoy diciendo, se utilizaba, no que partía esta tesis de la Biblia, sino se utilizaba la Biblia, se utilizaban los santos padres, se utilizaba el magisterio de la iglesia y todo lo que la iglesia había enseñado se utilizaba para defender esta tesis, esta conclusión teológica ya lograda. Entonces, la escritura, pues no se estudiaba, no había un sabor bíblico. Por eso, esta manera de ver la apologética, pues tenía se había desvinculado de su raíz, y por eso el movimiento bíblico, esa vuelta a las fuentes que el Vaticano II ha propiciado, pero que inicia al inicio del siglo XX ya, este movimiento bíblico, la vuelta a las fuentes, a los santos padres, a la liturgia, al ecumenismo, todo esto, pues que hace, pues, como decía el Papa Benedicto XVI en el 2006, en mayo de 2006, que la tradición es como una fuente viva, es como un río vivo. La tradición, los santos padres, la escritura, no son un resto arqueológico, muerto, seco, sino es vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Benedicto XVI, hablando de San Agustín, decía que la fe de Agustín, que la predicación de Agustín es como si fuera predicado, como si fuera hablado ayer. Es esa frescura de la fe de los padres de la iglesia que son cercanísimos a Jesucristo. Por eso son testigos privilegiados de la predicación de Jesús. Y entonces el catecismo de la iglesia pues nos trae esta riqueza, esta agua fresca de la escritura, de los santos padres, de la enseñanza de los teólogos y los liturgistas, de los santos. Por eso se cita a San Juan de la Cruz, se cita a Santa Teresa de Ávila, místicos, y así a todos los santos. Y el catecismo tiene una gama impresionante de citas de textos de la escritura, de textos de los santos padres, de los teólogos, de los liturgistas, de los propios santos, es decir, expresa toda la riqueza de la iglesia, incluso de santos casi desconocidos, pues va a citar el catecismo, de tal modo que el catecismo no es una novedad, no es una novedad en el sentido de que todo se ha inventado nuevo, sino está en esta continuidad, en la misma línea de la hermenéutica, de la continuidad, en continuidad al Vaticano II y como aplicación, pero también continuidad a toda la tradición de la Iglesia. Sobre este punto vamos a volver, porque cada día vamos a dedicarle por lo menos al tema de la escritura, de la tradición, como aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, pero serán en días posteriores. El Papa Francisco, ya hemos hablado de Juan Pablo II, de Benedicto estamos hablando mucho. El Papa Francisco, el 2013, en un congreso a los catequistas, les decía esto: ¿qué es el catecismo sino la memoria de Dios, memoria de su actuar en la historia? Y llamaba a los catequistas como los despertadores de la memoria de Dios, ¿no? A los catequistas como aquellos que son los encargados de despertar la memoria de Dios. En junio de
2017 el mismo Papa Francisco presentaba el catecismo, ¿no? Como instrumento eficaz para la formación de los sacerdotes y catequistas. Y aquí es interesante porque ya el mismo Papa Juan Pablo II había dicho que es para los pastores y los fieles, también para todas las personas de buena voluntad que quieran conocer qué es lo que cree y enseña la Iglesia Católica. Pero el Papa Francisco quiso decirlo explícitamente que es para la formación de los sacerdotes y de los catequistas. Entonces, en los seminarios es muy importante que los seminaristas conozcan la doctrina de la Iglesia que enseña en el catecismo, porque lo que dice el catecismo no podemos tomarlo como algo piadoso, lo dice el catecismo, y así de modo despectivo, porque eso sería no conocer el catecismo en sí mismo. Eso sería, pues, no conocer incluso el sentir y el deseo de la Iglesia, de los papas, ¿no? No puedo aferrarme yo a un libro de dogmática, por más importante que sea el autor, no puedo solo aferrarme, porque si es un buen teólogo, entonces todo lo que enseña tendrá una raíz en el catecismo. Además, el catecismo, como hemos visto, pues está escrito por muchísimos y grandes teólogos, uno de ellos el mismo Ratzinger. Entonces, pero también es fuente para los catequistas. Ciertamente hay en partes de la Iglesia, digo en partes, no en todos, se piensa que el catecismo es algo muy simple, sobre todo en los seminarios y en las facultades, ¿no? En algunos, no en todos ciertamente, pero también uno es eso, ¿no? Una parte del extremo es decir que es muy sencillo, que hay otros libros de teología más importantes, todo eso no lo negamos, yo mismo tengo muchos libros de teología, pero lo otro es decir, el catecismo es muy grande, ¿no? Muy grande, sobre todo de parte de los laicos. El catecismo es muy aburrido, no lo entiendo, ¿no? Y poder acercarnos, ¿no? Es como esa fábula de Esopo, el zorro y la uva, ¿no? El zorro no alcanza la uva, ¿no? Y al no alcanzar la uva, cuando alguien le pregunta, dice, pues en vez de decir que no lo alcanzo, dice, no lo quiero, está verde. No lo quiero, está verde, está ácida. Entonces no podemos quedarnos tampoco ni en un desprecio del catecismo por su sencillez, porque tampoco tiene tanta sencillez, tiene una teología profunda detrás, pero tampoco decir, antes de tomar el catecismo, decir que no lo quiero, es aburrido, es muy denso, sino como les recomendaba, leer 2, 3 números por noche, por día, subrayándolo, leyendo el texto bíblico que pone al lado, está ahí. Además, el catecismo también tiene al lado referencias, paralelos en números pequeños para poder leer y entender el catecismo, es decir, en otros números explica el mismo tema. Entonces, yo les sigo animando a leer el catecismo y de hecho les he dejado que lean hasta el número 49. Después luego vamos a tomar examen. Segunda parte, y esto es ya más breve, que es el catecismo. Es instrumento para la nueva evangelización. El catecismo está al servicio de la tradición viva de la Iglesia.
son instrumentos para la educación de la fe en un mundo globalizado, en un mundo globalizado. La nueva evangelización que Juan Pablo II ha convocado y que el Papa Benedicto y el Papa Francisco lo han continuado, esta nueva evangelización es nueva no porque corte con lo antiguo, sino nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en sus expresiones, como lo ha dicho en el año 83 el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, esta convocatoria del Papa Juan Pablo II, ¿no?, ha calado en lo más profundo de la historia de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos esta época de la nueva evangelización y que en lenguaje de Pío XII ya cuando hablaba de la evangelización decía una cosa interesante que a mí me ha impresionado cuando decía Pío XII que la evangelización es sacar a los hombres de la idolatría. Para nuestro tiempo, la nueva evangelización, podemos aplicar lo mismo análogamente. La nueva evangelización es también sacar al hombre moderno, al hombre de hoy que está atado a la columna de la idolatría, ¿no? Y en eso consiste. Y para poder sacar al hombre de la idolatría, pues es muy importante un instrumento válido. Es decir, como veremos luego, la fe es asentimiento, adhesión a Cristo, pero también se despliega el abanico del contenido de la fe. En la misma línea de Pío XII, sacar al hombre, rescatar al hombre de la idolatría, pues lo expresaba muy bien San Remigio. San Remigio, cuando bautizó al rey Clodoveo, le dice a Clodoveo, mitis depone colas y gambra, adora quod incendiste, incende quod adoraste. Traducido estas palabras, quiere decir, inclina humildemente tu nuca, el cuello, ¿no?, cola, fieros y gambro. Adora quod incendiste, adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. Clodoveo, que había quemado las iglesias, monasterios, saqueando, pero había adorado a sus dioses. Y ahora Clodoveo le pide que adore lo que había quemado y que queme a sus dioses. Y decía el padre Cantalamessa que Clodoveo adoró lo que quemaba, pero no quemó lo que adoraba. Es decir, su conversión no fue del todo sincera, siguió manteniendo sus dioses, sus creencias, ¿no? Y así también el hombre de hoy muchas veces también vive de este modo. Adora a Jesucristo, pero por si acaso, por si Dios no existe, tiene su elefante, tiene su Buda, tiene su herradura, tiene sus dioses, ¿no? Entonces, la llamada para todos es quemar todos nuestros ídolos, quemar toda nuestra idolatría. También en la época de San Agustín no fue fácil. Había una época de grandes cambios culturales.
los bárbaros en el 410 ya habían invadido y saqueado Roma y habían dejado sus costumbres, ¿no? Lo cual siempre las costumbres de un pueblo influyen, ¿no? Entonces, si bailan saya, pues todos bailamos saya. Si cantamos con los ayacuchanos, pues cantamos llorando con los ayacuchanos, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, alguna cosa que les he comentado de la nueva evangelización, y de esto lo pueden encontrar en mi libro, La gratuidad de la gracia según San Agustín, que es parte de mi tesis doctoral que en el 2016 he defendido en la Facultad Redentoris Mater del Callao. Entonces, ahí hablo de la nueva evangelización en el capítulo 4, pero desde la perspectiva de San Agustín y el tema de la gracia. Podemos detenernos un poco más, pero no es tiempo. Continuamos con el catecismo. Hemos dicho que el catecismo vio a luz en el año 92, en un momento en que se hablaba de globalización en economía y en comunicación. El año 92 yo estaba entrando a primero de secundaria, ¿no? En Huanta, pues recién estaban llegando las computadoras súper antiguas con DOS y unos discos grandes y todo lo demás, ¿no? Y que solo ibas a jugar, pues, gusanitos y no sé qué más, ¿no? Eso era la clase de cómputo. Pero de esa fecha que ya se hablaba de la globalización y sobre todo en economía y aún más en comunicación, del 92 que se publicó el catecismo, ¿no? Hoy día, pues todos hemos cambiado, ya no es esa computadora de OS, hacemos charlas virtuales que solamente veías en televisión y decías, wow, qué interesante, no puedes ver la imagen del otro, ¿no? Así cerquita y el otro te puede ver, no solo hablar por teléfono, el Entel y todo lo demás. Entonces, esa globalización, pues para nosotros es una realidad, pero en ese mundo globalizado, aún más que en pedagogía, en un mundo en que se habla de imágenes, de sonidos, ¿no? Ciertamente las imágenes explican, nos ayudan, pero la pregunta es, ¿cuántos libros al año lees? ¿No? ¿Cuánto lees? O ¿cuántos Condoritos Mafaldas lees? Yo qué sé, cada uno sabe, ¿no? Pero nos cuesta leer y es importante también poder, ciertamente, yo este tiempo de cuarentena, de verdad que paso mucho tiempo en la computadora por las clases virtuales, que el celular, que hay que transmitir la Santa Misa por Facebook en vivo y, y que estar revisando los mensajes. Paso más tiempo en las redes sociales y en la computadora que antes. Y yo a lo menos siento que este tiempo estoy leyendo al mismo tiempo más y menos, ¿no? O sea, más porque hay más tiempo, pero menos según el tiempo que debería tener. Entonces, no sé si me explico, parezco Cantinflas. Entonces, en este mundo globalizado, entonces la fe, ¿qué papel tiene? Aún más, vivimos el consumismo, ¿no? El consumismo utilitarista, ¿no? Que todo está en función para poder utilizar. El hedonismo. Hedonismo significa la búsqueda incesante del placer, pero tanto el individualismo, el relativismo en cuanto a la verdad, que no hay una verdad objetiva, sino que cada uno tiene su verdad, esa manera que nos presenta el mundo y que no es verdad, pues en la mayoría, tanto el consumismo, sobre todo el hedonismo, es una huida del sufrimiento, es una respuesta a la huida del sufrimiento. Para no sufrir, que buscas placer.
Para no sufrir tienes que buscar consumir las cosas, el individualismo. Y entonces, ciertamente esta cultura moderna pues tiene sus luces y sus sombras, pero también tiene detrás una antropología, una concepción de hombre. Y la concepción de hombre implica también la concepción de Dios. Y ambas se relacionan mutuamente. Por tanto, con este mundo moderno hay que entrar en diálogo, pero en ese diálogo también se le hace presente a Jesucristo para poder anunciar. Eso es la nueva evangelización. Pero para dialogar necesitamos tener un lenguaje común. Lenguaje común no solo con el que nos escucha, sino también lenguaje común para poder predicar, para poder anunciar. Y ese lenguaje común nos lo da el catecismo de la Iglesia Católica. La nueva evangelización, por tanto, nos ayuda a redescubrir la fe. ¿Y qué es la fe? Pues está en el número 186 al 188 del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de hablarnos ahí nos habla de los símbolos, ¿no? Los símbolos de la fe, ¿no? Que la Iglesia expresó y transmitió su fe en fórmulas breves y normativas para todos. ¿Quién nos da la fe? ¿Quién nos da la fe? La Iglesia. La Iglesia es la que nos da la fe. La Iglesia es la que garantiza la rectitud de nuestra fe. Y la Iglesia es la que nos ayuda a crecer en la fe. Por eso, al margen de la Iglesia, alejado de la Iglesia, la fe nuestra puede ser que disminuya, se seca, se muera o se desvirtúe, no que no sea recta. Y por eso es muy importante, ¿no?, esta garantía de la Iglesia en cuanto a la fe. La fe que hay que transmitir es a la vez asentimiento. Por eso San Agustín decía que el acto de la fe es asentimiento, acogida, es decir, es un acto de la voluntad, ¿no? Implica voluntad, asentimiento, ¿no? Este asentimiento de la voluntad, este acto de fe, ¿no? Es aceptación de Cristo, adhesión a Cristo, pero con conocimiento. San Agustín definía así en latín, ¿no? Actus fidei cum ascensione cogitare. ¿Ah? Aceptar, acoger, asentir con pensamiento. Por eso el acto de la fe no es solamente algo afectivo, sensible. Ay, Diosito me tocó mi corazón y que sí, puede haber consuelos, consolaciones, un acto afectivo, pero no lo es todo, sino es una acogida, aceptación. El Papa Benedicto dice que la fe no es un salto al vacío, sino es una adhesión, como las cintas adhesivas. Cuanto más fuerte que una, pues expresa mejor esa adhesión, esa unión a Cristo, pero al mismo tiempo la fe tiene contenido, es un despliegue de contenido. La fe nos pone en camino, decía San Agustín. La fe, es decir, ¿por qué creo? Por la autoridad de Dios. ¿Y en qué creo? Es decir, hay un contenido, hay un contenido. Por eso la fe tiene consecuencias para la inteligencia y nuestra vida cristiana. Porque la fe, ayer en el domingo, San Pablo decía que todos los que fuimos sumergidos con Cristo en su muerte por el bautismo, hemos resucitado con Cristo para que andemos en una vida nueva. Es decir, es la fe que acogemos en el bautismo. En el bautismo, el sacerdote pregunta a los papás, ¿qué pides a la iglesia? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Entonces, afecta a la vida cristiana, andar en una vida nueva,
en lenguaje de Pablo, pasó lo viejo, todo es nuevo. Este hombre nuevo, pero también afecta a la inteligencia. Por eso uno se pregunta, de ahí surge una pregunta espontánea. ¿Por qué creo en Dios? No, ¿por qué creo en Dios? La fe debe abrirse a la razón y a la ciencia, a un diálogo sincero. Pero para poder dialogar necesito, pues, formarme algo básico. La fe mueve montañas. ¿De qué? De mi egoísmo. De ese egoísmo mío que me lleva a pensar solo en mi salvación, solo en mí. Y la fe me impulsa ¿a qué? A transformar la cultura, a transformar el mundo, a anunciar el evangelio a este mundo. A eso me impulsa la fe. Pero la fe no me impulsa como quiso Karl Marx, el socialismo, ¿no? Cambiando la estructura del mundo, cambiamos al hombre, ¿no? No de ese modo, sino a poder transformar desde dentro. Como desde dentro Dios me transforma, me da un ser nuevo, también dar un ser nuevo al mundo. Como decía la carta a Diogneto, somos de ayer y estamos por todas partes, ¿no? Estamos en todas partes, como la levadura, y esta es la misión de la iglesia, ser sal, luz y fermento. Desde dentro, fermentar a esta masa antigua, darle un ser nuevo. A eso nos impulsa la fe, a redescubrir todas sus dimensiones, pues la fe pide ser vivida, conocida y comunicada. Entonces, esas dimensiones tienen que estar juntas, tienen que desplegarse poco a poco como el abanico, porque la fe que se vive se conoce y lo que se conoce se comunica, se da a los demás, se entrega. De ahí la tradición. San Pablo decía, lo que a mi vez recibí, eso les transmití, que la noche de su pasión el Señor Jesús instituyó la Eucaristía. Primera de Corintios 11 o en Primera de Corintios 15, que también va a hablar de que Él ha recibido y ha transmitido, que Jesús ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras, que ha sido sepultado, que ha resucitado y se ha aparecido primero a Pedro, luego a los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Por tanto, hermanos, la fe necesita ser vivida, conocida y comunicada. Hasta aquí nos quedamos en esta noche, ¿no? Para que también podamos guardar, y yo espero, hermanos, que les haya transmitido y poco a poco también les vaya ayudándoles a enamorarse de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga a todos y les recompense el 100 por 1 por su paciencia.